Susurros secretos, capítulo 1. No solo en sueños, sino también en momentos de tranquilidad. Cuando estaba sola con mis propios pensamientos, a menudo oía el llanto de un bebé. Sonaba asustada y estaba segura de que me estaba llamando. Era aterrador porque cuando mi madre sufrió un avo pip espontáneo y ella y mi padre perdieron la oportunidad de tener un hijo, ella había entrado en una profunda depresión y a menudo creía oír el llanto de su bebé. Mis padres ya habían preparado una guardería para el bebé, al que pretendían llamar Asha, Heavenstone, en honor a uno de sus antepasados de mi padre, que había luchado en la guerra civil. Papá siempre quiso a su Asha. Yo tenía una razón diferente para imaginar el llanto de un bebé. Tenía miedo de contarle a alguien lo que había oído y que mi padre se enterara. Pero, sobre todo, no quería admitir ni siquiera ante mí misma que una parte de mí estaba ahí afuera y que nunca sabría quién era yo, y quizás más importante, quién era ella en realidad. «Cállate, corazón», susurraba. No escuches el viento», me decía. Sí, estaba despierta cuando oía el llanto. Me ponía los auriculares y escuchaba mi iPod, o encendía rápidamente la televisión. A veces simplemente comenzaba a tararear alguna canción en voz alta. Haría cualquier cosa para distraerme si estaba soñando. Gemía, y luego me despertaba sobresaltada y escuchaba atentamente para estar segura de que había sido solo un sueño. El silencio me consolaba, pero no hacía que todo desapareciera. Sabía lo que todas las madres saben: nunca se va, solo se vuelve más fuerte, y nada lo ahogaría, ni todos los radios, todos los televisores o todos los iPods del mundo. «Cumpleaños, Samantha. ¿Qué diablos estás haciendo en el suelo?», preguntó mi compañera de habitación, Ellie Payton. Estaba de pie de la puerta de nuestro baño, con las manos en las caderas, mirándome boquiabierta, con sus ojos negros perlados, tan agrandados que parecía alguien con serios problemas de tiroides. Me di cuenta de que debía haber estado parada allí un rato llamándome, y me estaba enojando porque no le respondía. Se estaba enojando porque no le respondía. Me sorprendió que se hubiera levantado tan temprano. Todo en ella era generalmente frenético y de último momento. Habíamos estado juntas en Collier durante mis 3 años de escuela secundaria privada, pero esta era la primera vez que me había sorprendido haciéndolo. Durante los últimos 3 años me despertaba en la mañana del cumpleaños de mi hija y encendía una vela en secreto. Oía a mi hermana Casey susurrándome al oído, recordándome también la fecha. No es que necesitara que lo hiciera. Sin embargo, últimamente incluso la veía salir de una sombra o sonriéndome en un espejo. Por lo general estaba en casa el día del cumpleaños de mi hija, porque era durante las vacaciones de primavera. Sin embargo, este año, las vacaciones fueron 2 días después de su cumpleaños. Pero lo que todavía estaba en Collier, una escuela secundaria privada para niñas al sur de Albany, Nueva York. No esperaba que me enviaran a una escuela secundaria privada fuera de Kentucky, pero papá había elegido Collier para mí porque era muy exclusiva, lo que en realidad significaba que era muy cara y estaba bien supervisada. Mi terapeuta en Kentucky, el Dr. Ryan, me la había recomendado. Tenía un campus pequeño pero muy bien mantenido. El edificio principal era neoclásico y se parecía a un edificio de oficinas del gobierno, algo que podría esperarse encontrar en Washington, D.C. Había 3 edificios de dormitorios que parecían cualquier cosa menos edificios de dormitorios, debido a su elaborado paisajismo y pórticos. Parecían más bien fincas privadas. En nuestro dormitorio había solo 20 chicas y ninguna de nuestra clase tenía más de 15 estudiantes. Algunas de mis clases de la escuela privada, mi terapeuta en Kentucky, el Dr. Ryan, me la había recomendado. Tenía un campus pequeño pero muy bien mantenido. El edificio principal era neoclásico y se parecía a un edificio de oficinas del gobierno, algo que podría esperarse encontrar en Washington, D.C. Había 3 edificios de dormitorios que parecían cualquier cosa menos edificios de dormitorios, debido a su elaborado paisajismo y pórticos. Parecían más bien fincas privadas. En nuestros dormitorios había solo 20 chicas y ninguna de nuestras clases tenía más de 15 estudiantes. Algunas de mis clases en la escuela pública habían tenido casi 40. Allí era imposible evitar que nos llamaran para responder alguna pregunta o para que nos revisaran los deberes. Todos los profesores conocían bien a los alumnos, sus historiales laborales y sus familias. La historia que circulaba era que tenían informes sobre nosotros que rivalizaban con los informes del FBI sobre sospechosos terroristas. La escuela tenía un teatro hermoso y tecnológicamente moderno, 2 campos de juego, uno para hockey sobre césped y otro para softball, y un gimnasio flamante.
La biblioteca estaba equipada con computadoras y tenía una sala audiovisual, separada para ver información y escuchar música. Nuestra cafetería me recordaba un restaurante de lujo. Las sillas eran grandes y acolchonadas, y las mesas eran de nogal pulido, rico y duro. Una vez al mes, la escuela celebra una cena formal para nosotros, durante la cual la decena de estudiantes, la decana, la señora Hathaway, presentaba un informe sobre el desempeño general del cuerpo estudiantil y sus expectativas para las semanas siguientes. La asistencia era obligatoria. Toda infracción, ya fuera de las normas o de la propiedad, se describía, y a veces los infractores eran castigados públicamente. Sin embargo, contrariamente a lo que ella esperaba, aparecer en lo que los estudiantes llamaban la lista negra de Hathaway se consideraba una especie de logro, un acto de desafío respetado. Yo aún no había entrado en esa lista. Pocas escuelas privadas prestaban a sus alumnos tanta atención personal, lo que significaba que había más ojos sobre nosotros todo el día y toda la noche que la mayoría de las demás escuelas privadas. Las restricciones sobre nuestras idas y venidas también eran mucho más estrictas que en otras escuelas. Nuestros privilegios estaban directamente relacionados con nuestras notas y nuestros comportamientos en el campus, como en otras escuelas, pero en Collier los castigos eran muy delicados. No había falta mucho para meter a uno de nosotros en una jaula, y por supuesto fumar, beber alcohol o consumir drop eran motivos de expulsión inmediata y de perder todo el dinero que tus padres habían gastado, y habían gastado mucho. Incluso corría el rumor de que nuestras habitaciones tenían micrófonos ocultos y nuestras llamadas telefónicas eran monitoreadas. Supuestamente, nuestros padres recibían informes semanales sobre nuestro comportamiento y nuestros trabajos. Algunos incluso creían que se trataba de un informe diario. La mayoría de las chicas creían en los rumores porque casi todos habían dado a sus padres motivos para preocuparse por ellos. Era casi como un requisito para la admisión, que no se podía confiar en nosotras ni creernos. El juego que jugábamos con las chicas que ingresaban en primer grado era la rapidez con la que una de nosotros podía conseguir que revelaran sus secretos embarazosos, algo que explicaba por qué sus padres querían pagar mucho más dinero para que asistieran a Collier. El secreto que le revelé fue probablemente el más aburrido para ellos. Ellie me dijo que yo era una de las personas que más se resistían, una de las más difíciles de vencer, porque no estaba tan desesperada por su amistad. Finalmente les revelé que había estado yendo a una terapeuta regularmente debido a tragedias familiares y que había preocupación por la posibilidad de que pudiera tener una crisis nerviosa, o como le dijo mi padre a la señora Hathaway, ella es tan frágil como un huevo de arrendajo azul. Por supuesto, nunca se dijo nada sobre mi embarazo y mi parto, pero cuando algunas personas de mi edad escuchan que tienen problemas psicológicos profundos, lo suficientemente graves como para requerir terapia regular, y estás al borde de sufrir una crisis nerviosa, te miran como si tuvieras lepra. Sin embargo, estaba segura de que muchas de las otras también las habían enviado a terapia en algún momento u otro. Una o dos parecían y actuaban como si hubieran sido dadas de alta recientemente de una clínica, de hecho, pero a diferencia de mí, sentía que ese secreto era demasiado delicado para revelarlo. Probablemente inventaron algo más o contaron solo una parte de sus historias. Irónicamente, admitieron haber quedado embarazadas y haber abortado antes de admitir haber estado en terapia psicológica durante años, pero eso no era cierto en mi caso. La Casey que vivía dentro de mí no me lo permitía. Incluso cuando insistía en mi escuela secundaria privada, había tenido sesiones periódicas con el Dr. Ryan cuando estaba en casa durante un fin de semana largo o de vacaciones. En realidad, fue el hermano menor de mi padre, mi tío Perry, quien insistió en que mi padre organizara eso en primer lugar. Después de todo lo que había pasado, tenía demasiado daño emocional y psicológico. Teddy le dijo, justo delante de mí, no puedes enviarla a vivir en un entorno desconocido con extraños. Necesita apoyo profesional, y ambos sabemos que estás demasiado ocupado para proporcionárselo. Por supuesto, el tío Perry había tenido razón, y si no hubiera sido por el Dr. Ryan, probablemente no habría estado tan cerca de terminar la escuela secundaria, ni siquiera una tan aislada y protectora como Collier. Ciertamente, nunca habría tenido la fuerza para ir a la universidad, aunque no pensaba que lo haría. Evitaba llenar solicitudes, pero para satisfacer a mis compañeros curiosos, fingí que ya me habían admitido en una universidad pequeña y cara de Kentucky. Ellos lo creyeron, en su mayoría. Todos creían lo que yo decía porque lo decía con tanta convicción y despreocupación.
Creo que eso se debió a que yo misma me lo creí primero. Aunque no veía a una terapeuta con regularidad aquí, tuve muchas sesiones informales con la señora Hathaway. Obviamente, ella sabía cuándo tenía un largo descanso entre clases y pasaba por mi habitación en el dormitorio o me veía caminando por el campus y me invitaba a su oficina a tomar una taza de té. Sus preguntas siempre eran las mismas. ¿Cómo te llevas con tu compañera de cuarto, tus compañeras de clase y tus profesores? ¿Por qué no participas en ninguna actividad como el club de teatro, el coro o uno de los equipos deportivos? Tienes que ampliar tus intereses, explorar, experimentar, Samantha. ¿No te interesa nada de lo que ofrecemos? Casi siempre inclinaba la cabeza y sonreía suavemente antes de preguntar. ¿Has conocido algún chico simpático en nuestros eventos sociales? Todas las chicas pensaban poco en los eventos sociales de Collier. Había tantas chaperonas y el personal de seguridad rondando afuera de cada entrada como abejas asesinas, listas para picar a cualquiera por lo más mínima indiscreción. Era casi imposible salir y hacer algo que consideráramos más emocionante. Era como haber sido criada a mediados de los años 40, cuando realmente había reglas sobre cuántos centímetros de distancia tenían que estar un chico de una chica cuando bailaban juntos, y por supuesto si llevabas algo que la señora Hathaway consideraba inapropiado. Ni siquiera se te permitía entrar en el auditorio para una de las reuniones sociales oficiales. En general, los chicos que conocíamos en estas reuniones altamente controladas provenían de escuelas hermanas, para chicos o escuelas parroquiales cercanas. En muy raras ocasiones se invitaba a chicos de alguna de las escuelas públicas de la zona, pero normalmente eran las que la señora Hathaway llamaría la crème de la crème, los estudiantes de honor. Davina Bernstein dijo que los alquilaban en Getz a Rouse y que a medianoche se convertían en portátiles. Le dije a la señora Hathaway que no había conocido a ningún chico que me interesara remotamente o que me interesara. Ninguna de mis respuestas o ninguna de sus preguntas la complació realmente, pero no fue insistente, como la mayoría de las personas en las que mi padre había hablado de mí. Caminaba de puntillas y susurraba y mostraba gran paciencia y comprensión. Estaba tan cansada de este supuesto cuidado tierno y amoroso que quería gritar. Pero en lugar de eso me convertí en una esponja. Absorbí lo que tenía que absorber y luego lo exprimí tan pronto como me quedé sola otra vez, o cuando Ellie estaba hablando por teléfono en el pasillo hablando con otras chicas. En ese momento ella seguía parada en la puerta del baño, esperando impacientemente una explicación por la vela encendida y por mí sentada, con las piernas cruzadas en el piso del baño, hablando conmigo misma. Cuando estaba en casa el día del cumpleaños de mi hija, encendí la vela en mi baño, por las ventanas bien abiertas para que nadie oliera la cera derretida. Suavemente, en voz baja, le cantaba feliz cumpleaños y pretendía que estaba allí. Ahora, con casi 4 años, sentada en el piso conmigo, con los ojos muy abiertos por la emoción, incluso pretendía darle un regalo y verla abrirlo. Nos abrazamos, y yo la sostenía en mis brazos y le daba la seguridad y el consuelo que viene con saber que tu madre siempre está ahí para ti, amándote y protegiéndote. Lloré lágrimas de alegría por las dos. Entonces oí a alguien caminar por el pasillo o una puerta abrirse y cerrarse. Y rápidamente apagaba la llama de la vela y la escondía de nuevo en el fondo de un armario de lavado. Sabía lo furiosa que estaría mi padre si descubriera que había hecho algo así. Tal vez por unos segundos había cierta conciencia del día especial visible en sus ojos del primer aniversario, después de que diera luz, pero esa vela encendida en su memoria pronto se apagó. Fue realmente como si hubiera dado una palmada sobre la pequeña llama. Nunca pude olvidar nada de eso, aunque fuera tan doloroso recordarlo. Por supuesto, traté de olvidar. Realmente lo hice, y tal vez estaba haciendo algún progreso. Tal vez por eso Casey regresaba a mí en susurros y sombras. Tenía miedo de que la dejara en su tumba para siempre. Samantha, insistió Ellie, ¿me dirías qué estás haciendo en nuestro baño? Es solo algo que hago en memoria de alguien a quien amé y perdí, le dije. Oh, dijo ella, lo siento. Sabía que pensaba que lo hacía por mi madre o por mi hermana o quizá por las dos. Cuando a Ellie y a mí nos asignaron la primera habitación, no le conté nada sobre mi visita regular a una terapeuta. Lo hice más tarde, cuando quedó claro que ninguna de las chicas me dejaría en paz hasta que les dijera algo negativo sobre mí. Era casi como si no toleraran a alguien que no tuviera nada que ocultar. Sin embargo, le conté a Ellie la historia que estaba tan arraigada en mi mente, que era prácticamente una grabación. No pude evitar contárselo, porque nunca recibí una llamada o visita de una madre, y la pregunta lógica era ¿por qué no? Mis padres, en una etapa avanzada de su matrimonio, intentaron tener otro hijo, con la esperanza de que fuera un niño. Empecé. Mi padre siempre había soñado con tener un hijo,
al que llamaría como uno de sus famosos antepasados, Asha Havenstone, un joven que luchó y murió en la guerra civil. Su retrato cuelga en una pared de nuestra casa en Kentucky, con los retratos de otros antepasados de Havenstone. No mucho después de que a mi hermana y a mí nos dijeran que mi madre estaba embarazada, se determinó que mi madre iba a tener un niño. La noticia trajo gran felicidad a mis padres. Inmediatamente comenzaron a trabajar en la instalación de la guardería. Pero mi madre sufrió un aborto espontáneo y entró en una profunda depresión. Tomó demasiadas pastillas para dormir un día y la perdimos. Nunca despertó. Por supuesto, no le conté a Ellie sobre las cosas que Casey había hecho para causar todo esto. Solo mi padre, mi tío Perry y yo sabíamos la verdad. Ellie, como todos los demás, parecía devastada por mí y casi rompió a llorar. Menos de 2 años después, continué, mi hermana Casey tropezó y cayó por una escalera a nuestra casa y se rompió el cuello. Murió al instante. Cuando añadí eso, algunas personas se quedaron con la boca abierta y otras sacudieron la cabeza y dijeron, pobre niña y pobre del padre. Soporté su compasión como alguien que ha sido golpeado hasta el dolor y les agradecí. Ellie no se demoró después de que le expliqué lo de la vela. Ella asintió, salió del baño y cerró la puerta. O bien huía o bien ignoraba las noticias tristes y las historias de tragedias familiares. Era una de las razones por las que podía llevarme también con ella. Continué con mi ritual privado de cumpleaños y apagué la vela. Ellie nunca más me preguntó nada al respecto y por supuesto nunca se lo mencioné. No me gustaba mentirle, de hecho, nunca me gustó mentirle a nadie, aunque mi hermana Casey había pensado que eso era una debilidad. Hay muy pocas personas, Samantha, en las que puedas confiar la verdad. La verdad está desnuda, protegida. Una vez que está ahí afuera, está sola. Mentir, había dicho con esa sonrisa burlona de Casey, a la que me había acostumbrado a ver. Es simplemente otra capa de piel protectora. Sabía que las otras chicas de Collier pensaban que yo era inusual en muchos sentidos, pero mi honestidad brutal fue la que más me impidió volverme muy amigable con alguien más que con Ellie. A pesar de lo que Casey me había dicho sobre el valor de mentir, rara vez se había molestado en hacerlo, incluso cuando se trataba de conservar a su amigo. Yo tenía una manera de decirle a otras chicas y chicos lo que realmente pensaba, sin importar las consecuencias. Mi actitud tranquila y mi revelación sobre un posible ataque de nervios ya había hecho mucho para crear un valle profundo y ancho entre mí y los demás en Collier. Esta característica de ser fría y honesta con los hechos a veces era la guinda del pastel. Incluso cuando me sentaba con ellas en la cafetería o caminaba junto con ellas en el pasillo, la mayoría evitaba mirarme y cuando alguien lo hacía, ella generalmente se daba la vuelta rápidamente. Era como si estuviera mirando algo prohibido. Por la forma en que los demás susurraban y a veces rodeaban con Ellie en los rincones, sabía que la estaban bombardeando con preguntas sobre mí. Seguramente se preguntaban cómo era cuando dormía en la misma habitación con alguien tan rara como yo. Nunca le pregunté a Ellie al respecto, pero de vez en cuando ella revelaba alguna de sus preguntas, principalmente, creo porque tenía curiosidad por las respuestas. Naturalmente querían saber qué le interesaba a alguien tan excéntrico como yo, qué le gustaba, tiene novio, alguna vez tuvo uno, es gay, qué le hace tan callada la mayor parte del tiempo, qué piensa realmente del resto de nosotros, es solo una rica snob, hay algo extraño en ella, algo que te asuste. Sobre todo, se preguntaban por qué Ellie no pidió que la transfirieran a otra habitación. Por supuesto, yo también me lo pregunté, pero no pasó mucho tiempo antes de que pensara que sabía la respuesta. Nunca hice nada que la hiciera sentir incómoda, no ocupé más espacio del que debía. Yo no dominaba nuestros armarios, tocadores o muebles de baño, como hacían otras chicas con sus compañeras de habitación. Estaba dispuesta a compartir con ella todo lo mío. Desde luego, no la dejaba dormir por las noches hablándole en sueños o quejándome de la escuela o de las otras chicas, que era lo que muchas de ellas se sospechaban. Después de todo, está loca. Oí que una chica llamada Pamela Dorfman le decía a Ellie, confesó que tenía, y probablemente todavía tiene problemas psicológicos profundos, ¿no? Da miedo. Puede que una noche te asfixie mientras duermes. Me daría miedo compartir la habitación con ella. Natalie Roberts llegó al extremo de apodarme Norma Bates, un juego de palabras con el nombre Norma Bates, de la película Psicosis. En su defensa, Ellie siempre sabía qué hacer y salió en mi defensa, pero no tan fuertemente como para distanciarse de las otras chicas por mí. Había un límite para la lealtad, especialmente la lealtad hacia alguien que solo había conocido aquí y probablemente nunca volvería a ver después de la graduación, que ahora estaba a solo unos meses de distancia. Había otras razones por las que no me abandonó. Ellie era la más joven de una familia con 3 hijos.
otra niña y 2 niños. Por la forma en que describía a sus hermanos, entendí que normalmente la abrumaban, me pisoteaban. Fue su forma de expresarse. Había tenido que luchar para poder decir algo en la cena. A menudo la habían molestado y criticado, y siempre había recibido ropa usada. Mi hermana compraba cosas nuevas y yo siempre compraba lo que ella ya no quería o lo que ya no le quedaba bien. Me dijo con amargura: no se debe desperdiciar nada. Significaba que yo compraba cosas usadas. Ellie salió directamente y me confesó que se veía a sí misma como Cenicienta sin la calabaza, y especialmente el zapatito de cristal. ¿Cómo te gustaría crecer en una familia como la mía? Ella afirmó que sus padres siempre favorecían a sus hermanos mayores, Laura, y a sus 2 hermanos, Jack y Rick. Yo estaba en el último lugar de la jerarquía en lo que se refiere a que alguien de mi familia se preocupe por lo que me hacía feliz, dijo. A veces me sentía invisible. ¿Sabes a qué me refiero? Hablaba, pero nadie me prestaba atención. En realidad, agregó en un susurro, creo que yo era la única de nosotros que no estaba planeada. Y ya sabes lo que pasa entonces. ¿Qué? Pregunté, interesada en la respuesta por razones obvias. El hombre culpa a la mujer y la mujer se resiste por eso. Y el niño también. No estaba abiertamente en desacuerdo con ella, pero no creía que ese fuera siempre el caso. Como yo hablaba tan poco sobre mi familia y porque ella pensaba que hacer demasiadas preguntas solo avivarían mi dolor. Ellie habló durante horas sobre ella y su familia. En unos pocos meses supe de quién se había enamorado desde la escuela primaria, incluso los maestros, como habían sido sus primeras experiencias at Speed, y una lista de sus favoritos, desde helados hasta estrellas de cine y cantantes. Comprendí rápidamente que me había convertido en una anhelada audiencia. En nuestra habitación no tenía que luchar para decir una palabra o dominar una conversación. De hecho, pronto se sintió muy cómoda vomitando su ira y su infelicidad hacia sus padres y sus hermanos. No habíamos estado juntas una semana completa cuando reveló sus secretos, la razón por la que sus padres la habían querido en una escuela bien supervisada. Ella había sido cleptómana y había sido arrestada varias veces, pero su diagnóstico mental secreto concluyó que su comportamiento compulsivo no se debía a una obsesión incontrolable por robar, sino a su profunda necesidad de atención. A mis padres le dijeron que tenían suerte de que no hubiera recurrido a la ninfomanía, dijo con esa risita delgada y malvada, que a veces usaba para puntuar el final de las oraciones. Lo que no saben, me alegro de que no vivas en Kentucky y que no vayas a los grandes almacenes de Heavenstones, le dije. Estaríamos en la ruina. A ella le encantó. Nunca había pensado que fuera buena con el humor sarcástico y seco, pero Casey estaba al lado para darme pistas. Era como si se hubieran metido en mi cabeza de alguna manera, y como un policía de tráfico que busca pensamientos pudiera dirigir y redirigir las ideas. No importaba por qué era tan buena con eso, simplemente lo era, y Ellie disfrutaba con mis comentarios mordaces, especialmente cuando iban dirigidos a alguna de las otras chicas. Así que, con mi actitud desinteresada, mi voluntad de ser su público y su caja de resonancia, y mis ocasionales comentarios ingeniosos, Ellie se sentía bastante cómoda conmigo. Resultó que eso también fue una suerte para mí en otro sentido. Más importante, ella me señalaría al primer chico que despertara algún interés romántico en mí desde mis tragedias, pero eso no iba a venir sin un precio. Nada me llegaba sin un precio, a pesar de lo que todos pensaban sobre mí. Pero yo provenía de una familia tan rica, poderosa y famosa de Kentucky. En este caso, el precio fue el fin de mi relación relativamente cercana con Ellie, la única persona aparte de mi tío Perry y mi padre con lo que me había vuelto de alguna manera cercana. Debería haberlo previsto. Casey me había advertido. Pistoleras femeninas. Una de las muchas lecciones que mi hermana Casey me había enseñado estaba relacionada con lo que ella llamaba pistoleras femeninas. No creas en ese mito sobre tu mejor novio. Samantha, soy tu mejor novio porque no estoy en ninguna competencia contigo por ningún hombre y nunca lo estaré. Ninguna estará celosa de ti, de tu belleza, pero cada chica que conozcas te verá como una amenaza. Cuando entres en una habitación, te mirarán de arriba a abajo de la misma manera que los pistoleros miran a su competencia. ¿Por qué? Pregunté. No intentaré robarle sus novios, nunca haría eso. Casey se rió. A ella le encantaba reír y levantar los brazos como si estuviéramos teniendo unas conversaciones frente a una gran audiencia. Y ella podía volverse así, ellos y decir, todos ven esto, ven cuánto me necesitan. No tienes que querer robarle sus novios, Samantha, pero eso no impedirá que sus novios te miren con su interés y emoción de lo que miran a sus novias. Eres hermosa,
Pero lo más importante es de que las chicas no crean que no estás tratando de robarle sus novios. Observarán cada movimiento que hagas, y me refiero a cada movimiento, el giro de tus ojos, el balbuceo de tus caderas y la suavidad de tu voz. Se compararán con cómo te maquillas, qué ropa llevas puesta, los zapatos, las joyas, todo. Bueno, ¿qué debo hacer?, le pregunté. Nada, no hay nada que hacer. Te estoy contando todo esto para que no esperes ningún favor real de ninguna de tus llamadas mejores amigas. Samantha, no seas ingenua y sobre todo nunca confíes en ninguna otra chica que no sea yo. Me había tragado lo que me había dicho y lo había dirigido a regañadientes porque no quería creer esas cosas. Seguramente había alguien allá afuera, tal vez varias chicas que algún día serían como una hermana para mí o un novio en lo que podía confiar y que realmente se preocupaba por mí. El mundo que Casey estaba describiendo era demasiado solitario para mí. Ella se sentía cómoda en él, pero yo sabía que nunca lo estaría. Sin embargo, en mi escuela secundaria privada, las advertencias de Casey parecían justificadas. Parecía que yo era una amenaza para algunas chicas, y no solo por mi historial psicológico. En realidad, nunca había tenido una mejor amiga en la escuela secundaria pública a la que asistí. Supongo que podré explicar fácilmente mi bajo nivel de popularidad ahora, diciendo que todavía estaba fresca por lo que la tragedia y todavía bastante herida emocionalmente. El Dr. Ryan dijo que estaba simple y claramente aterrorizada de cualquier relación. Las traiciones de Casey me habían herido demasiado profundamente y dejado grandes cicatrices. Una palabra amistosa, un toque suave o una sonrisa en realidad me asustaban. Huía de las amistades y especialmente evitaba las relaciones con los chicos. Nada de esto desaparecía por completo. Samantha, dijo el Dr. Ryan, lo que tenemos que trabajar contigo son las formas, ayudarte a vivir con esto, para que puedas asumir una vida más o menos normal. Siempre me pregunté qué quería decir con más o menos. ¿Qué tan lejos de la normalidad estaría yo? ¿Y quién querría estar con alguien que nunca podía ser completamente normal? ¿Quién soportaría mi introversión, mis miedos, mis inesperados e inexplicables estallidos de lágrimas? ¿Qué hombre querría a alguien que nunca le tomaría la mano con tanta fuerza como él le tomaría la de ella, o le devolvería un beso sin cierto escepticismo? Seguramente envejecería con la pancarta invisible que decía: la hija emocionalmente lisiada de Teddy Heavenstones. Si sabes lo que te conviene, aléjate. A pesar de las advertencias de Casey, había sido compañera de habitación y amiga íntima de Ellie Peyton durante todo el tiempo que estuve en Collier, y todavía no había sentido que me viera como una amenaza femenina. Era bastante atractiva, con su figura alta y delgada, de modelo, su espeso y abundante cabello negro regaliz y sus impresionantes ojos negros perlados. Sus rasgos faciales eran tan diminutos como los míos. Si algo tenía sobre ella, eran mis pómulos más altos y mi pecho más formado, pero a mi modo de ver, eso difícilmente inclinaría la balanza a mi favor. Cuando se trataba de competir por los chicos, no es que lo hiciera nunca. De hecho, solo por su insistencia asistí a cualquier evento social. Sabía que algunos de ellos se sentían incómodos en mi presencia, y uno de ellos, según Ellie, dejó de llamarla por mi culpa. En otras palabras, dijo: lo asustaste. Le dije que era una lástima, éramos compañeros de habitación, y si no le gustaba sabía lo que podía hacer. Se encogió de hombros. Supongo que sí. Dejó de hablarme. Empecé a disculparme, pero ella no estaba molesta por eso. No le tenía mucho cariño. De hecho, Ellie era tan frívola con sus relaciones masculinas como yo era indiferente. Sin embargo, su problema era muy diferente al mío. Siempre le preocupaba estar conformándose demasiado pronto o demasiado bajo, y en consecuencia siempre estaba mirando por encima del hombro a la siguiente posibilidad, o al novio de otra persona. No podía imaginar a Ellie pensando en mí en los términos de pistolera femenina de Casey, pero eso estaba a punto de cambiar. Unas 2 semanas después de que había entrado en mi ceremonia de cumpleaños secreta en el baño, que fue aproximadamente una semana después de que habíamos regresado de las vacaciones de primavera, Ellie me dijo que tenía que hacerle un gran favor. Y no me hagas una broma de Norma Bates, dijo. Antes de ser más específica, no vengas con ninguna de tus raras excusas esta vez, Samantha. Había regresado de una sesión de tutoría tardía con el señor Schoner, nuestro profesor de matemáticas. Ellie rara vez sacaba una nota buena, más de una C, mientras que yo rara vez sacaba una nota por debajo de B. Estaba segura de que me pediría que hiciera uno de sus trabajos finales de investigación o alguna tarea extra de matemáticas que le había dado el señor Schoner.
De vez en cuando le ayudaba a entender cosas, pero no era ningún secreto su falta de interés por la educación. De hecho, pensaba que a la mayoría de los hombres no les gustaban las mujeres muy inteligentes. Basaba su opinión en su propio padre y sus hermanos, y en lo que ellos pensaban de las mujeres. Decía: no sé por qué te preocupas tanto por tus notas. Eres rica y tu padre te considera todo lo que quieras, de todos modos, y eso podría impedir que alguien maravilloso se enamore de ti. Tal vez tenía razón, pero a mí no me importaba. No es de que estuviera obsesionada con ser un buen estudiante. La mayor parte del tiempo me limitaba a hacer lo que tenía que hacer. Incluso iba y volvía de mis clases como un zombie, o al menos eso era lo que le habían dicho a Ellie, y me lo había dicho a mí, con la esperanza de que cambiara. Ella siempre intentaba hacerme cambiar. Nunca se dio por vencida conmigo durante los años que estuvimos juntas. No era que sintiera pena por mí, sino que quería llevarse el crédito y obtener más reconocimiento. Estaba segura de que ahora yo era tema de conversación en sus cenas familiares. Al menos le había dado algo, una manera de hacerse escuchar, pensé. ¿Qué pasa?, pregunté tímidamente. ¿Qué es esa cara que estás poniendo? No actúes como si te estuviera pidiendo que contribuyas con un riñón o algo así. Samantha, está bien que... ¿Recuerdas a Ethan Hunter? Pensé. Por un momento que negué con la cabeza. Ella suspiró profundamente y luego se dejó caer en su cama. Hablé tanto de él antes de que nos fuéramos de vacaciones de primavera que pensé que vomitarías. Samantha, recuerdo haberte contado todas las veces que me llamó para rogarme que saliera con él, y esas supuestas coincidencias cuando apareció en el centro comercial cuando yo estaba allí. Tienes que recordar que te hablé de eso. Asentí, aunque era bastante obvio que todavía no la recordaba. No era culpa suya, pero ahora seguramente se daría cuenta de que a menudo la escuchaba con lo que mi padre diría que era media oreja. Parloteaba tanto sobre un chico u otro que no prestaba demasiada atención a sus nombres. Había veces en los que hablaba después de que nos habíamos acostado y estaba segura de que seguía hablando mucho después de que me había dormido. Podía oír a Casey quejándose dentro de mis sueños. Olvídalo, ya no importa, dijo. Te contaré de él otra vez. Ethan es un estudiante de último año que asiste en SUNY Albany. Lo conocí en una de estas reuniones de fraternidad a la que no quisiste asistir. No deberíamos ir, le recordé. Era una noche de colegio y la señora Hathaway nos prohibió específicamente ir a eventos sociales de la universidad sin permiso específico de los padres. Violar esa regla era casi lo suficiente grave como para justificar la expulsión. Nos rendimos por nuestro honor cuando íbamos de compras o al cine en el centro comercial, pero la señora Hathaway tenía unas formas de averiguar cosas. Algunas de las chicas creían que incluso tenía detectives encubierto, y otras siempre hablaban de la llamada infiltrada, una chica que era mayor pero que pretendía ser una de nosotras. Así es como desbaratan los grupos terroristas, declaró Emerald Fasher. Se infiltran en ellos. Tuvo el suficiente éxito como para difundir una paranoia desenfrenada. A veces pensé que creían que yo era esa chica y que mis sesiones con la señora Hathaway eran informes sobre ellos. Me convertí en una sospechosa lógica, pero Ellie se arriesgó y les aseguró a todos que yo era la chica. De lo contrario, no habría corrido los riesgos que corrió. Ellie y otras dos chicas de Collier se habían escapado del campus para ir a la fiesta prohibida de la fraternidad universitaria. Aunque las puertas del dormitorio estaban cerradas con llave para impedir que alguien entrara después de las horas de clase, no podían cerrarse con la llave para impedir que alguien saliera.